Al iniciar este curso bíblico a distancia, vamos a pedir la protección del Espíritu Santo, su iluminación, su fuerza para que podamos avanzar, comprender la palabra de Dios y llevar a cabo este plan, este proyecto de nueva evangelización. Iniciamos con una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, y penetra en la profundidad de nuestra vida, allí donde están acumulados los recuerdos, los buenos y los malos, los conservados y los que parecen perdidos. Ven, oh Espíritu Santo, a purificar nuestra memoria, a conferirnos plenitud y santidad. Eres tú, Espíritu de verdad y amor, quien ennoblece la creación, quien hace presente al Padre, quien pones en medio de nosotros a Jesús resucitado, quien hace de la Iglesia una comunión, del Evangelio una realidad viva y de la liturgia un memorial eficaz. Amén. Al iniciar este curso bíblico, en esta primera reflexión, voy a retomar un texto del Sínodo de los Obispos de Aparecida, que cuestiona, que pone el siguiente interrogante: ¿cómo vamos a ser discípulos de Cristo nosotros que nos llamamos cristianos? El documento de Aparecida dice: como discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del reino anunciado por Jesús, que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El Papa Benedicto XVI se preguntaba en su introducción al sínodo: ¿por qué queremos ser discípulos de Cristo? Porque esperamos encontrar en comunión con Él la vida, la verdadera vida, vida digna de ese nombre, y por eso queremos darla a conocer a los demás. Pues solo quien reconoce a Cristo, a Dios, por medio de Jesucristo, puede conocer cuáles son las verdades y los bienes que realmente pueden dar sentido y valor a su vida. Se preguntaba el Papa: ¿cómo conocer a Cristo? Cristo se nos da a conocer en su persona, en su vida, en su doctrina, por medio de la palabra de Dios presente en las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos que educarnos en la lectura y meditación de la palabra de Dios, que en Cristo es espíritu y vida. Por tanto, el propósito de ese curso bíblico que vamos a iniciar hoy es el de introducir a los laicos en el conocimiento de la Biblia, ayudándoles a descubrir las raíces de su fe, formándolos para que se conviertan en discípulos de Jesucristo y misioneros de su mensaje. Con esta palabra voy a introducir el primer tema, que tiene como propósito hacer una introducción a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Los cristianos afirmamos que Dios nos habla, nos ha hablado, nos habla y nos escucha. La Biblia nos dice que en el pasado Dios nos habló inicialmente por medio de un personaje que conocemos: a Abraham, a Jacob, a Moisés, y por medio de los profetas, y que en los últimos tiempos nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Es común pensar que todas las palabras de Dios están presentes, están contenidas en la Sagrada Escritura, pero esto no es tan cierto, porque la Biblia es apenas el segundo libro de Dios. El primer libro es el libro de la vida, el libro de la historia,
Porque Dios nos habla inicialmente a través de la naturaleza, a través de la realidad de nuestra vida, a través de la historia propia de cada uno de nosotros. San Agustín dijo, en el siglo IV, dijo, la Biblia es el segundo libro de Dios y fue escrita para ayudarnos a descifrar el mundo y a descifrar nuestra propia historia, para devolvernos la mirada de fe y de contemplación que hemos venido perdiendo a lo largo de los siglos y para transformar toda la realidad en una gran revelación de Dios. Entonces, el primer libro que Dios ha escrito, lo ha escrito con su mano, creando el cielo, la tierra, el cosmos, y luego dirigiendo con una gran pedagogía al pueblo de Israel a lo largo de la historia. El segundo libro es la Sagrada Escritura, que dice, es una herramienta para nosotros poder comprender y poder contemplar y discernir la presencia de Dios en el cosmos, en la realidad de cada día, en nuestra propia historia. Carlos Meister, que yo citaré con mucha frecuencia, concluye que para conocer cómo actúa Dios en nuestra vida y en nuestra propia historia, hay que tener un ojo abierto en la Biblia y un ojo abierto en la realidad de la vida. Entonces, un ojo abierto en la Biblia y un ojo abierto en la realidad de la vida. Entre estas dos miradas, uno a la Biblia y otro a la vida, nosotros podemos discernir la presencia de Dios en la historia de Israel, en la historia de la Iglesia, en nuestra propia historia, con los ojos abiertos. Miremos ahora, vamos a iniciar una breve explicación primero del libro de la Biblia, luego hablaremos de la revelación que nos transmite la Biblia. Entonces, el primer punto, aspectos generales de la Biblia como libro. La Biblia viene de la palabra griega biblos. En el plural, en el idioma griego, biblion, el plural es Biblia. Por lo tanto, no se trata de un libro, sino de una colección, de una biblioteca, de una serie de libros, cada uno con su propia historia, cada uno con su propio lenguaje. Desde la Edad Media se suele llamar a la Biblia o Biblia, la Biblia en género femenino, o la Sagrada Escritura. Normalmente nosotros hablamos de la Biblia, pero con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento se habla de la Sagrada o Santa Escritura. Por lo tanto, ambos términos sirven para indicar este gran regalo que Dios nos ha dado. La Biblia es un conjunto de 73 libros, dividido en dos grandes bloques, en el Antiguo Testamento o el Primer Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 46 libros, a veces pequeños libros hasta de unas pocas hojas, y el Nuevo Testamento con 27 libros. ¿Por qué se llama Antiguo y Nuevo Testamento? Tiene que ver, se relaciona con la primera alianza que Dios ha sellado con el pueblo de Israel al pie de Sinaí y con la nueva alianza que Cristo ha realizado ofreciendo su vida y sellándola con su sangre en el Nuevo Testamento. Entonces, se llama testamento porque normalmente cuando se realizaba en la antigüedad, y hoy día también, una alianza, un pacto, necesitaba de por lo menos 2 testigos. Por lo tanto, el testigo da el nombre a testamento. La Biblia hebrea solo conoce el Antiguo Testamento. Nosotros hemos heredado de Israel el Antiguo Testamento, lo hemos incorporado a nuestra Sagrada Escritura, uniéndola al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido en 39, en la Biblia judía, en 39 libros, 8 libros menos que de lo que la Iglesia tiene en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra la división de la Biblia judía
el Antiguo Testamento en la Biblia católica y luego los libros del Nuevo Testamento. La Biblia judía contempla sí 4 partes. La primera es la ley, o la que llaman ellos la Torá. Se compone de 5 libros. El libro de Génesis, que habla de la creación del mundo, de la creación del hombre, la historia luego, a partir del capítulo 12, la historia de Abraham y de los demás patriarcas hasta la muerte de Jacob en Egipto. Luego sigue el libro del Éxodo, que habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Sigue un tercer libro, el Levítico, que contiene ante todo normas sobre el culto, sobre los sacrificios, sobre el templo. Un cuarto libro se llama Números, porque contiene una serie de genealogías y de censos del pueblo de Israel mientras que atravesaba el desierto. Y un quinto libro muy importante que se llama Deuteronomio o la Segunda Ley. Ese libro fue descubierto en el siglo VI en el templo de Jerusalén, una refacción, y fue causante fue el motivo de una serie de reformas religiosas que inició el rey Josías. 5 libros que componen la ley o Torá. Una segunda serie de libros se llaman profetas anteriores, que contienen los libros de Josué, Jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. Los judíos contemplan una tercera serie de libros que se llama profetas posteriores, que contiene los 3 profetas principales, Isaías, Jeremías e Ezequiel, mas no contiene el libro del profeta Daniel, que lo colocan entre los escritos históricos. Y contiene también los escritos de los 15 profetas menores. Una cuarta serie de escritos los llaman escritos históricos, que contemplan los Salmos, Job, Proverbios, Cantar de los Cantares, Coelet o Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, lo colocan entre los escritos históricos, Esdras, Nehemías y el primero y segundo libro de Crónicas. Estos son los 39 libros que contiene la Biblia judía, que es el Antiguo Testamento. Para nosotros, para ellos, es el único testamento porque no conocen otra alianza. En cambio, la Biblia católica, el Antiguo Testamento a la Biblia católica, la primera comunidad lo dividieron en 3 grandes series de libros: los libros históricos, libros sapienciales y libros proféticos. De la primera serie de libros históricos tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la ley de la Biblia judía, y también Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Judith, Tobías, y el primer libro y el segundo libro de Macabeos. Los llamamos libros históricos. En el transcurso de nuestro curso veremos qué sentido tiene la palabra historia o el género histórico para ellos, para este tiempo. Una segunda serie de libros los llamamos libros sapienciales. Ahí tenemos el libro de sabiduría, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job y Cantar de los Cantares. Y finalmente un tercer grupo de libros que llamamos proféticos, que contiene los 4 libros de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores. Entonces, la Biblia católica, el Antiguo Testamento en la Biblia católica. Los cristianos, los católicos, nosotros identificamos el Nuevo Testamento, que contiene
los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, que son 14 cartas, adicionalmente la carta de los Hebreos, que no es exactamente del apóstol San Pablo, las cartas universales o católicas, son las de Santiago, la primera y segunda carta de San Pedro, las 3 cartas del apóstol Juan o de Juan y las de Judas. Y finalmente, un 5º libro es el Apocalipsis. Aquí tenemos una distribución de la Biblia judía, de la Biblia católica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con el fin de que tengamos una visión de conjunto de los libros, de los 73 libros de la Biblia católica y de los 39 libros de la Biblia judía. Pasamos a un segundo punto acerca de en qué versiones nos llegaron la Biblia hebrea y griega del Antiguo Testamento. Hablamos solamente del Antiguo Testamento. Ya antes de Cristo había 2 versiones de la Biblia. La original en lengua hebrea y una traducción griega realizada por 70 ancianos, 70 escribas que tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. La Biblia griega, traducida por estos personajes, contiene 8 libros que no fueron aceptados por los escribas en la propia Biblia, que son el primer libro y segundo de Macabeos, consideraron que no eran inspirados, el libro de Judith, de Tobías, el Eclesiástico, Baruch, Sabiduría y algunos fragmentos de Esdras y de Daniel. Por lo tanto, la Biblia, en la traducción griega que utilizó Jesús y los apóstoles cuando citaban el Antiguo Testamento, contiene 8 libros que no forman parte actualmente de la Biblia judía. Los primeros cristianos eran en su mayor parte judíos de lengua griega, porque habitaban en Asia Menor o aún en Europa. Por lo tanto, ellos utilizaban preferentemente la Biblia en la versión griega, porque todos hablaban la koiné dialectos, que era la lengua de ese tiempo. Cuando a fines del siglo I los judíos excluyeron definitivamente a los cristianos de sus sinagogas, decidieron aceptar solamente los 39 libros de origen hebreo. De esta manera quedó definido el canon restringido. Se habla de 2 cánones, 2 listas de libros. Los judíos tienen un canon restringido compuesto por 39 libros, 8 libros menos. Y en cambio, los católicos y cristianos aceptamos el canon completo, el canon amplio, que se compone de 46 libros, Antiguo Testamento. El canon definitivo de los libros de la Biblia de la Iglesia Católica fue promulgado finalmente hacia el año 1500 por el Concilio de Trento y contiene los 73 libros de la Biblia actual. La Biblia Católica contiene 7 libros más que los otros, hemos dicho. La opción católica se justifica porque estos 46 libros del Antiguo Testamento formaban parte de la Biblia de los primeros cristianos. San Pablo y los evangelistas, cuando citan el Antiguo Testamento, cita textos que no están incluidos dentro de la Biblia judía. Y lo llaman, por eso que los protestantes los llaman deuterocanónico, porque entraron estos 8 libros en un segundo tiempo. Deuterocanónico. Normalmente las Biblias protestantes no contienen, sino al final del índice contiene estos 8 libros. En cambio, la Biblia católica comprende los 8 libros que fueron excluidos del canon restringido de los judíos. Muy bien. Otra pregunta que nos hacemos: ¿cómo encontrar un texto en la Sagrada Escritura de la Biblia? Normalmente
para las personas que no tengan una gran familiaridad con la Sagrada Escritura, esto resulta bastante difícil porque al no conocer la distribución de los libros dentro de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, encuentran dificultades. El camino a seguir es, primero que todo, identificar el libro que contiene el texto deseado. El libro, normalmente las Biblias católicas, ante todo, tiene al comienzo del texto del libro un índice de todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento con su respectiva abreviación. Por ejemplo, el libro de Génesis, una GN o Éxodo, etc. Entonces uno va identificando primero el nombre del libro donde está el texto seleccionado. Luego, una vez que tengamos el nombre del libro y que lo ubiquemos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, uno tiene que indicar el capítulo del libro. Entonces, primero el nombre, luego el capítulo. Una vez identificado, seleccionado el libro, el capítulo, uno tiene que indicar el nombre o el número del versículo, separando un versículo de otro, con una raya, un guión. Si uno cita diferentes pasos o pasajes de la Biblia, tiene que separarlo con un punto y coma. Cuando hay una S al final de un versículo, indica que hay que leer los textos, los versículos siguientes, etc. Es una forma muy sencilla. Entonces, primero indicar el libro, el nombre del libro con su abreviación, luego el capítulo, luego el versículo. Un tercer punto que vale la pena tener en cuenta es en qué idiomas nos ha llegado la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los textos del Antiguo Testamento fueron escritos todos en lengua hebrea, la lengua del pueblo elegido, salvo algunos capítulos de Daniel y Esdras que fueron escritos en la lengua aramea. La lengua aramea fue la lengua del imperio asirio. Fue luego aceptada por los soberanos de Babilonia. Llegó a ser el idioma de todo el Medio Oriente. Todo el mundo hablaba el arameo. Tan así que las pocas palabras que tenemos de Jesús en el Nuevo Testamento, como Efetá y otras palabras como Talita Cumí, ¿no? Palabra que dirigió Jesús a la niña, la hija de Jairo, cuando la resucitó, son en arameo. Lo que indica que Jesús manejaba muy probablemente no el hebreo clásico, sino el arameo, que era el idioma comercial de toda esta región. Bueno, siendo que el idioma, la lengua hebrea, no contenía inicialmente las vocales, en el siglo V después de Cristo, hacia la Edad Media, unos escribas, unos expertos, copiaron y revisaron todos los textos del Antiguo Testamento, agregándole unas vocales, unas pequeñas tildes encima de las consonantes, con el fin de que todos los que leyeran el texto sagrado pronunciaran igualmente en forma uniforme las palabras que se habían transmitido. Pero esas tildes no cambiaban el sentido de la palabra. No cambiaba, exactamente. Dice, agregaron vocales a la palabra hebrea que estaban escritas solo en consonantes. A todos los que leían la Biblia podían pronunciar, así, todos los libros de la Biblia podían pronunciar las palabras sagradas de tal forma que fueron entendidas igualmente por todos. Esta operación o este trabajo lo hicieron un grupo de expertos que se llama los masoretas. Cada vez que nosotros encontramos que la tradición masoreta trae un texto en esa forma, se refiere a este grupo de expertos judíos que facilitaron la lectura y la escritura del texto bíblico, que era en hebreo, pero sin vocal. Más tarde, en el siglo VI antes de Cristo, Alejandro Magno
conquistó el mundo, el antiguo imperio persa, incluyendo Palestina. El griego, a partir de Alejandro Magno, pasó a ser el idioma de la administración, el idioma comercial de todo el mundo conocido en ese tiempo. Muchos judíos, no solo de la diáspora, los que estaban fuera de Palestina, sino incluso en la misma Palestina, empezaron a hablar griego. Por lo tanto, uno de los soberanos de Egipto, que vivía en Alejandría, pidió a Jerusalén, al Sanedrín, imaginamos, que enviara unos expertos para que tradujeran la Biblia hebrea en griego. Entonces, se llama la versión de los 70. Los 70, porque se atribuía a 70 sabios que habían traducido simultáneamente a la Sagrada Escritura. La Biblia de los 70 fue usada por los primeros cristianos que eran en su mayoría de lengua hebrea, de lengua griega, como Pablo, como Bernabé, como Esteban, como Marcos, y luego por los padres de la Iglesia. Por lo tanto, nosotros, toda la traducción que tenemos nosotros de la Vulgata y de nuestra Biblia actuales son traducciones de la Biblia griega, preferentemente, aunque la Biblia de Jerusalén fue traducida directamente de la lengua hebrea. Todos los libros del Nuevo Testamento, en cambio, se escribieron en griego, que era la lengua de la mayoría de los cristianos de esa época. Era el griego popular, conocido como la koiné dialectos, porque tenía semitismo, tenía expresiones muy propias del mundo semita de ese tiempo. Más tarde, en el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino proclamó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Se impuso entonces la necesidad de traducir la Biblia en latín. La traducción más aceptada fue la Vulgata. Había otra Biblia traducida al latín, pero la más importante fue la Vulgata, obra del teólogo romano San Jerónimo. La Vulgata fue adoptada como la traducción oficial de la Iglesia hasta hoy. Sí, todas nuestras Biblias, o las primeras Biblias que se tradujeron en idiomas propios de cada país después del Concilio Vaticano II, cuando se empezó, eran traducciones de la Biblia Vulgata de San Jerónimo. Cuando a fines de la Edad Media surgió en la Iglesia el movimiento de la Reforma, los reformadores protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio y los anglicanos de Inglaterra ofrecieron a sus seguidores la Biblia en lengua de su pueblo. Por lo tanto, empezaron a aparecer, el propio Lutero tradujo la Biblia en alemán, Calvino en lengua francesa, porque vivía en Suiza, el cantón francés, y poco a poco, bajo el emperador o rey Enrique VIII, apareció la Biblia en inglés, y poco a poco aparecieron Biblia en todos los idiomas. La Biblia católica contiene, a diferencia de ante todo hace algunos años, la Biblia católica contiene comentarios, introducciones y notas que no existían en las Biblias protestantes. Ellos querían cuidar mucho para que los comentarios o notas o apuntes que acompañaban en los textos bíblicos no fueran a profanar o a desvirtuar el texto bíblico, porque para ellos la Biblia es fundamentalmente lo más importante. Poco a poco también en protestante aparecen en sus Biblias algunas anotaciones o citas bíblicas de los textos del Antiguo Testamento. Muy bien, pasemos a otro punto. ¿Quiénes son los autores de la Biblia? La Biblia, se dice, es un libro de Dios y de los hombres. ¿Qué significa esto? Que significa que judíos, cristianos, atribuyamos a este libro un origen sobrenatural y divino. ¿Qué significa? Que la Biblia esté inspirada por Dios, que es palabra de Dios. Una primera anotación que quiero hacer, que la palabra, el término palabra de Dios, para nosotros es expresión de un concepto mental, ¿no? En cambio, para ellos la palabra tenía dos dimensiones.
era expresión, era una palabra y a la vez era un hecho, una actividad. Por lo tanto, cuando nosotros leemos palabra de Dios, se refiere a la actuación que Dios tuvo en el Antiguo Testamento para dirigir a su pueblo. Entonces, era palabra y a la vez acción. Muy bien, la Constitución Dei Verbum del Vaticano II dice puntualmente: quiso Dios con su bondad y su sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre, participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios, invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, dice el texto del Vaticano II. Trata con ellos para invitarlos a recibirlos en su compañía. Entonces, nosotros creemos, como hemos dicho antes, que Dios habla a los hombres y que los hombres están en condición de poder escuchar la palabra de Dios. Aparentemente es algo paradójico. ¿Cómo es posible que los hombres alcancen a comunicarse con un ser inaccesible, misterioso, que vive en otra dimensión? Pero la Iglesia, desde toda la tradición apostólica, cree que Dios realmente ha hablado a los hombres, continúa hablando y que espera una respuesta. El texto del Sínodo del Vaticano II dice: el Santo Sínodo profesa que el hombre puede conocer a Dios con la razón natural. Muchas personas dicen que es imposible para el hombre conocer algo que está por fuera de su alcance. Dice: por medio de las cosas creadas, nosotros podemos conocer a Dios. Y enseña que por medio de dicha revelación, todos los hombres en la condición presente de la humanidad pueden conocer con absoluta certeza y sin error las realidades divinas que en sí son inaccesibles a la razón humana. Es un punto de partida muy importante. Si nosotros negamos que Dios no puede, mejor dicho, que el hombre, por mucho que intente, no puede conocer a una realidad, a un Dios que está fuera de nuestro alcance, partiremos ya en falso, porque la Sagrada Escritura es obra, es decir, trae las palabras de Dios. Solamente que la palabra es como la epidermis, como la piel, pero el contenido, el mensaje que trae la palabra es inspirado por Dios. La doctrina católica profesa que Dios, junto y a través de verdaderos autores humanos, de personas concretas, es el autor de la Sagrada Escritura. Esta es nuestra fe. Por eso empezamos nosotros a estudiar la Biblia, porque creemos que Dios nos habla a través de palabras humanas escritas hace 2000, hace 3000 años pero que contiene un mensaje, un lenguaje, un camino de acercamiento de parte de Dios. Por lo tanto, decimos que la Biblia es un libro de Dios y de los hombres. Está escrita por ambos, por los hombres en el papel y por Dios en la vida propia del hombre. Porque finalmente, ¿qué es la Biblia? Es el testimonio de personas, de pueblos, un testimonio de su propia experiencia con Dios, de Abraham, de Jacob, de Moisés, etc. La Biblia es también un libro de Dios y de los hombres, pues expresa la maravillosa presencia de Dios en la vida de la gente. Está escrito por ambos lados, como decíamos antes, por Dios, por los hombres en el papel y por Dios en la propia vida. Podemos decir que la unión es el Espíritu Santo. Exactamente. Quien hace que permite que el hombre conozca a Dios es finalmente el Espíritu de Dios, que transforma esta palabra y que le da una fuerza para poder interpelar, para poder consolar, para poder comunicarse con el hombre. ¿Quiénes fueron finalmente esos autores humanos que participaron en la redacción o en la composición de la Biblia?
Los escritores humanos fueron personas de diferentes épocas y culturas, gente instruida y gente sencilla, que solo sabía contar historias. Algunos de ellos fueron profetas, otros sacerdotes, otros reyes, y seguramente hubo muchas personas como en los salmos y otros cánticos, que fueron personas piadosas, devotas, que invocaban a Dios. Hombres y mujeres unidos por la fe en el mismo Dios y por el deseo de vivir de acuerdo con los mandatos de la alianza. Por lo tanto, de casi ningún libro, salvo de algunos libros de los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, conocemos poco de los verdaderos autores, porque fueron luego releídos y reinterpretados posteriormente. Por lo tanto, muchas veces el texto que tenemos nosotros en la Biblia, sea de los profetas como de otros escritos históricos, muy probablemente pasó de mano en mano y el verdadero y definitivo autor no lo conocemos. La mayoría de ellos no tenía conciencia de estar hablando o escribiendo palabra de Dios. Estamos seguros, porque ellos expresaban su propio testimonio, su propia fe, esperanza en Dios, pero no sabían que esto tarde o temprano se transformaría en un texto, en un mensaje que pasaría a ser palabra de Dios. Solo sabían hablar y despertar la fe a través de su palabra y testimonio de vida. Contaban su testimonio, cómo habían conocido a Dios, cómo habían experimentado la presencia de Dios en su propia vida. Sus palabras fueron luego transmitidas oralmente, de boca en boca, durante muchos años, o de repente hasta muchos siglos, hasta que otras personas decidieron ponerla por escrito. Entonces, la tradición oral de la Sagrada Escritura es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso nos explica muchas contradicciones que a veces que encontramos, o muchas adiciones, etc. Hay libros escritos por una sola persona, como el libro del Eclesiástico o el libro de Job. Otros fueron redactados por varios autores, como los Salmos o el libro de Isaías. Tenemos un Isaías primero, segundo y tercero. En algunos casos el libro sagrado no está escrito por la persona a la cual se atribuye. Sucede que el autor verdadero usó un nombre muy importante para dar realce a su obra, como lo tenemos en el caso de Isaías II, Isaías III. Fueron profetas que vivieron hasta 2 siglos después, pero que utilizaron el nombre del Isaías Grande, el profeta. Otra pregunta que nos planteamos con mucha frecuencia: ¿cuándo fueron escritos los libros de la Biblia? ¿En qué época? Los libros fueron escritos aproximadamente durante algo más de 1000 años, empezando alrededor del año 1250 a.C., y se acabaron de escribir unos 100 años después del nacimiento de Cristo. Entonces, el periodo en que fue escrito el libro, entre 1250, cuando con Moisés, con los 10 mandamientos, y luego el último libro, el Apocalipsis, unos 100 años después de Cristo. Una época más o menos de 1100 años es el arco de tiempo en el cual fueron escritos los libros, los 73 libros de la Sagrada Escritura. Hay que tener en cuenta, como decía antes, la tradición oral. Las partes más antiguas de la Biblia, del Pentateuco ante todo, antes de ser escritas, fueron narradas oralmente en el pueblo de Israel. Lo utilizaban en el culto, lo utilizaban para transmitir enseñanzas e historias, episodios muy importantes de la vida, como lo hacemos también nosotros cuando estudiamos o narramos la historia de Colombia o de nuestro pueblo. Por lo tanto, muchos textos de la Biblia, antes de ser narrados y escritos, fueron vividos por muchas generaciones que se esforzaban por ser fieles a Dios. Otra cuestión es, ¿dónde fueron escritos los libros de la Biblia? Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos seguramente en gran parte en Palestina, la tierra de Israel. Otros libros sabemos que fueron escritos en la época de la esclavitud de Israel en Babilonia,
durante el largo destierro de Israel en Babilonia, seguramente los escribas y sacerdotes y profetas escribieron algunos libros de la Biblia que nos llegaron a nosotros. Y otros libros fueron escritos en Egipto. 3 países, Palestina, Babilonia y Egipto fueron los 3 escenarios donde fue escrito el Antiguo Testamento. En cambio, los libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de San Pablo, fueron escritos algunos en Palestina, entre todos los 4 Evangelios, en Siria, donde se formó una comunidad en Antioquía de Siria, donde inició su apostolado San Pablo, Bernabé y Pedro también, en el Asia Menor, la actual Turquía, en Grecia, en Italia. Por lo tanto, tenemos el Antiguo Testamento, Palestina, Babilonia y Egipto. Nuevo Testamento en Palestina, en Siria, en Antioquía, en Grecia, en el Asia Menor e en Italia. Otro tema que normalmente interesa a los que inician a leer la Sagrada Escritura es en qué épocas se describieron, en qué circunstancias se escribieron los libros de la Biblia. Es interesante notar que la mayor parte de los escritos que hoy componen la Biblia se escribieron en época de crisis y de transición social y política del pueblo de Israel. Por ejemplo, durante el reinado de David y de Salomón hacia el año 1000 hasta el año 940, que marcaron la transición entre un régimen tribal, porque ellos anteriormente vivían en tribus, estaban desplazándose de una tierra a otra buscando comida para sus rebaños, se pasan a un régimen monárquico. Ya no había jueces que dirigían estas tribus, las 12 tribus de Israel, sino finalmente llegaron a nombrar un rey, Saúl, luego David, luego Salomón. En esa época se escribieron muy probablemente libros de la ley del Torah, el Génesis, Éxodo, Levítico. Los primeros 5 libros nacieron muy probablemente en la corte de David y de Salomón por obra de los escribas y de historiadores creyentes en Yahvé. Otra época de crisis fue la época del rey Ezequías, hacia el año 716, que fue marcado por la crisis del reino de Judá, cuando el reino de Judá experimentó invasiones de parte de Siria, y cuando el reino del norte de Israel fue ocupado por los asirios, ¿no? Por lo tanto, fue una época de reformas. El rey Ezequías trató de reformar un poco las costumbres de Israel, pero fracasó gran parte. Otra serie de libros del Antiguo Testamento fueron escritos durante el destierro en Babilonia. Ese destierro fue la peor crisis de la historia de Israel. El pueblo perdió todos los apoyos tradicionales y por lo tanto se vio obligado a reelaborar su fe según su nueva experiencia. Es muy normal que cuando un pueblo está pasando por épocas muy difíciles, se acuerdan de lo que fue antes su vida, y por lo tanto los historiadores, hombres de fe, reescribieron la historia de Israel a la luz de la situación crítica y dramática que están viviendo en Babilonia. Por ejemplo, durante esta época de esclavitud y después de su regreso de Babilonia, las escuelas deuteronomista y sacerdotal, lideradas por profetas como Ezequiel y Jeremías, escribieron y reinterpretaron la historia de Israel desde el Éxodo, durante la época de los reyes, hasta la esclavitud, escribiendo, por supuesto, o redactando, o releyendo, o redactando nuevamente los libros que ya tenían en borrador. Otra serie de libros, como el libro de Daniel, el libro primero y segundo de Macabeo, fue escrito durante el reinado de Antíoco IV, que fue un rey muy cruel que persiguió duramente durante 300 años antes de Cristo, persiguió al pueblo de Israel.
Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios fueron escritos después de la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén, cuando los cristianos fueron echados de las sinagogas y tuvieron que buscar su propia identidad. No eran judíos creyentes en Yahvé, sino que eran cristianos que buscaban su nuevo horizonte. Por lo tanto, ahí nacieron, durante las persecuciones de Domiciano y de Diocleciano, fueron escritos gran parte de los libros que tenemos, empezando con las cartas de San Pablo, que fueron hacia el año 53 después de Cristo, hasta el Apocalipsis. Muy bien. Viene un tema que es siempre muy difícil de tratar, que es cómo leer y cómo entender la Biblia, cómo leerla. Me apoyo en alguna nota que dice, para leer la Biblia, primero hay que tener en cuenta que nos habla sobre la vida. Normalmente uno piensa que la Biblia es una serie de enseñanzas, de normas y de doctrinas, cuando en realidad la Biblia es finalmente la historia de un pueblo, del pueblo de Israel, cómo Dios intervino permanentemente en la vida de ese pueblo, guiándolo a pesar de sus frecuentes caídas en la idolatría. Por lo tanto, si vemos, la Biblia contiene más que todo el testimonio de la vida de ese pueblo, de sus esperanzas, de sus ilusiones, de su esclavitud, de sus grandes pecados y de sus castigos. Dice, la vida es un asunto que nos interesa a todos nosotros, por lo tanto la Biblia está leída hoy día, está traducida en todos los idiomas y es un libro que es tema de lectura, de estudio de personas que aún no creyentes. Dice, por lo tanto, para que un texto de la Biblia me diga algo sobre mis inquietudes, siendo que habla de la vida, y sobre mis interrogantes, es necesario que yo entre al mundo del texto bíblico. Hay 2 caminos para entender la Biblia. O yo me traslado al mundo de la Biblia, en la época, en el espacio donde fue escrito el libro concreto que yo estoy estudiando. Me traslado ahí y me imagino cuál sería la situación social, religiosa, económica y política de ese pueblo donde nació el libro. O traer el texto de la Sagrada Escritura, que se remonta a miles de años traerlo a mi situación concreta, para que me dé luz y direccionamiento. Para nosotros, dice, lo más fácil es atraer el texto de la Biblia hacia nuestro propio mundo, el más normal. Yo leo texto, los milagros de Cristo, las enseñanzas de Él o de San Pablo, y las aplico a mi situación concreta. Pero yo debería también hacer un esfuerzo de ubicarme, de situarme en el mundo de Corinto, de Éfeso, de Filipos, donde San Pablo enviaba su carta. Dice, no basta con querer traer la Biblia hacia nosotros. Es igualmente importante trasladarnos al mundo de la Biblia y conocer el mundo de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Ante todo, tratando de conocer la historia, la geografía, la cultura de ese tiempo, para poder entender las palabras, los textos que para nosotros son muy difíciles, sino sin nosotros trasladarnos a esa época. Y hoy día hay textos muy profundos y muy bien documentados de la historia de estas civilizaciones, y también hay descripciones arqueológicas que demuestran realmente cómo era la vida del pueblo en ese tiempo. Para dialogar con la Biblia hay que conocer la historia de Israel y de los pueblos y culturas de ese tiempo. Solo así se establece el diálogo. Y eso es lo que quiere ser fundamentalmente la lectura de la Biblia. Para dialogar con la Biblia hay que conocer, decíamos, y tener en cuenta tres aspectos. Primero, hay que conocer el contexto histórico. Dios, como un buen pedagogo que fue inspirando cada pasaje bíblico como respuesta a los problemas concretos que tenía el pueblo. Así, la Biblia es la respuesta de Dios a los problemas, a los interrogantes, a las inquietudes, a los graves
situaciones que atraviesa el pueblo. Por lo tanto, por ello es importante conocer los problemas de cada época para poder captar mejor qué mensaje le estaba dando Dios en ese momento. Si yo leo, por ejemplo, un texto del profeta Ezequiel, que plantea situaciones relativas al destierro, o relativas, por ejemplo, el texto del valle de los huesos secos, o el problema de la responsabilidad individual ante Dios, ¿no? Yo tengo que situarme cuál era la mentalidad, la forma de pensar de ese tiempo para poder entender el mensaje y traerlo entonces para mí, para mi época. Solo así, conociendo la realidad histórica, política y social y religiosa del momento en que fue escrito el libro, como texto de la Biblia, podremos comprender mejor qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros en nuestra realidad concreta. Eso es el gran esfuerzo que debe realizar la persona que se acomete el estudio de la Biblia, iniciar a estudiar primero toda la historia de Israel o la historia de la civilización de ese tiempo, para poder entender mucho mejor costumbres, forma de pensar y también el propio sentido de las palabras que utilizaban. En cambio, dice, si aislamos un texto bíblico del marco histórico en que fue escrito, corremos el peligro de manipular la Biblia y hacerle decir lo que de ninguna manera ella quería decir. Esto ocurre muchas veces si yo saco un texto, de un párrafo de un episodio, de un texto de la Biblia, y pienso y lo desconecto del contexto, de la cultura, de la situación en que vivía, fácilmente yo estoy haciéndole decir cosas que no tenía intención el autor del mismo. Otro, segundo criterio para poder leer la Biblia, es pensar que la Biblia nació en una comunidad creyente. Cuando Israel recibía, mensajes, oráculos de un profeta, o una comunidad como la de San Pablo, de Roma, de Corinto, de Éfeso. Las cartas eran leídas, eran estudiadas dentro de una comunidad. Por lo tanto, la Biblia no es un diálogo o una revelación individual de Dios con una sola persona, sino que nació y creció como producto de una comunidad creyente que daba testimonio, que creía, que invocaba a Dios y que aceptaba la revelación o el testimonio de la persona que hablaba en nombre de Dios. Dios se reveló a una comunidad de creyentes que acogió e interpretó la Biblia y los profetas y sabios con fe. Por lo tanto, hay que leer la Biblia a partir de una comunidad. Hoy día, nosotros, cuando leemos la Biblia, tenemos que estar siempre muy atentos a a tener en cuenta la interpretación que el magisterio de la Iglesia le da. No pensar que yo estoy con derecho de interpretar la Biblia a mi modo, según mi propio criterio, como está sucediendo con los cristianos, con los protestantes. Un tercer criterio para entender, para leer e interpretar la Biblia, hay que tener en cuenta que Dios fue revelando las verdades y las enseñanzas en forma progresiva. Dice, Dios no se dio a conocer a sí mismo de una sola vez, fue dándose a conocer poco a poco según la capacidad de comprensión de su pueblo. Y lo mismo puede decirse de respecto a la forma de vida que iba pidiéndoles. Sí, a la medida en que Dios, que el pueblo de Israel y luego que la comunidad cristiana de Pablo, de Pedro, iban poco a poco avanzando en la comprensión del mensaje de Cristo, del mensaje que había transmitido Cristo, Dios iba avanzando también, revelándole más cosas. Si comparamos, por ejemplo, los evangelios de Marcos, fue el primer evangelio, respecto a la carta a los romanos y luego al Apocalipsis, vemos que hay un progreso enorme de la revelación. El autor del Apocalipsis, llamémoslo Juan, revela aspectos que jamás el evangelista Marcos hubiera imaginado, ¿no? Por lo tanto, hay un progreso. Por ello es tan importante discernir a quiénes
y en qué momento de sus vidas Dios dirigió cada palabra suya. Preguntemos, si yo tomo un texto de los Salmos, un texto de los profetas, y lo comparo con otras verdades reveladas luego más tarde por el mismo Cristo, el revelador por excelencia, yo tengo que tener en cuenta que hay 1 siglo, 2 siglos de distancia entre los dos, por lo tanto hay un progreso y el contexto es muy diferente para poderlo entender. Para entender siquiera un poco de la voluntad de Dios sobre algún problema importante de nuestra vida, es necesario echar una ojeada a todo el proceso de revelación bíblica acerca de un asunto. Por ejemplo, cuando leemos un texto donde se habla que Dios castigará a los pecadores hasta la 3ª y 4ª generación. Nosotros nos preguntamos, eso es muy difícil aceptarlo, que los descendientes de una persona que ha caído en el pecado reciba el castigo a causa de sus antepasados. Tengo que leerlo luego que dice el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y luego finalmente las palabras del Evangelio, que cambia totalmente la doctrina. Cada uno es responsable de sus propias culpas, etc. y de sus propios méritos. Finalmente, un último criterio para entender y leer y comprender la Sagrada Escritura son tener en cuenta los géneros literarios, el lenguaje con que cada autor escribió, redactó su libro. Dice, la Biblia fue escrita en diferentes personas, en épocas muy distintas. Cada autor escribió a su modo, según sus problemas, según la cultura de su tiempo. Dios respetó la manera de ser, la cultura, la forma de escribir y los gustos de cada autor. Por lo tanto, tenemos entre los autores de la Biblia que son personas, por ejemplo, historiadores, otros son profetas, otros son maestros. Por lo tanto, cada uno se expresaba en la forma según el carisma, según el talante de cada cual. Por género literario se entiende la manera como cada autor, escritor sagrado, emplea su lenguaje. Tenemos, por lo tanto, una serie, los principales géneros literarios que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son los siguientes. Narraciones históricas. Por ejemplo, los relatos de la pasión y muerte de Jesús son un relato histórico, comprobado. Hay una total coincidencia entre los 4 evangelistas en cuestiones del tiempo, la forma, ¿no? Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles son relatos históricos. Los viajes de San Pablo, sus dificultades que tuvo. Bueno. Segundo, la Biblia contempla narraciones didácticas. Son narraciones que tienen como fin enseñar. Por ejemplo, muchas páginas del libro de Génesis son enseñanzas. Detrás del episodio que cuenta de Abraham, de Isaac, de Jacob, etc., o del José el egipcio, hay enseñanzas concretas que nos transmiten un mensaje de esperanza o de perseverancia. Hay otro género literario, son las sagas o leyendas. Son narraciones que cuentan el pasado en forma tal que suscitan entusiasmo. Por ejemplo, el Éxodo, la liberación del pueblo de Israel de Egipto es un evento epocal muy importante para ellos. Por tanto, para describir su origen y su importancia, su elección como pueblo elegido de Dios, de repente exageraron un poco la nota. El hecho de que las aguas se partieran en dos partes, que el pueblo de Israel entró a pie enjuto atravesando el Mar Rojo para llegar a su destino, obviamente es un relato muy inflado, muy bien redactado para describir un poco, para evocar y para provocar un poco el entusiasmo de parte de los
judíos. Lo mismo pasa en el primer libro y segundo libro de Macabeos. Es decir, encontramos libros que a través de episodios quieren enseñar verdades. Tenemos otro libro, otro género literario muy frecuente, muy común en la Biblia, son las leyes. Son leyes que organizan al pueblo y permiten una vida en comunidad. Por ejemplo, en el Éxodo, el Levítico, está repleto de leyes y normas. Otros son himnos o ritos litúrgicos, que son, por ejemplo, los salmos, primero que todo, ¿no? Cánticos de victoria de Moisés. Hay muchos cánticos y salmos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Otro género literario son los poemas y cánticos. Son expresiones de los sentimientos de la fe del pueblo. Por ejemplo, los salmos, Benedictus, el Magnificat, el Nunc Dimittis, del Nuevo Testamento. Otro género son oráculos de los profetas, que hemos visto a lo largo del estudio de los profetas. Son mensajes, profecías, promesas, confiadas a hombres, o confiadas por Dios, hombres escogidos, los profetas. Otro género literario son las enseñanzas de los escribas y sabios que pueden hacerse en forma doctrinal. Todo el libro de sabiduría, eclesiástico, de Job y de Eclesiastés son enseñanzas. Es un género literario muy común. Y finalmente, escritos de la sabiduría, me refería más que todo a ellos. Bueno, ¿cuántos llevamos? No, está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, hasta ahora hemos hablado del libro de la Biblia. Hemos visto del libro de la Biblia el contenido de la división entre Antiguo y Nuevo Testamento, la articulación de la Biblia judía, católica y del Nuevo Testamento. Hemos visto en cuáles versiones nos ha llegado la Biblia, cómo encontrar textos, idiomas en que fue escrita la Biblia, autores de la Biblia, luego países donde fueron escritos los libros de la Biblia, épocas principales en que fueron redactados, cómo leer y entender la Biblia, y luego género literario. Hasta acá hablamos del libro de la Biblia, del texto. Ahora vamos a hablar de la revelación. ¿En qué sentido Dios ha revelado sus designios, sus planes a un pueblo elegido o a la iglesia? El tema es mucho más complejo porque se trata de esto compromete nuestra fe. En la medida que creemos que Dios se comunica, que quiere dialogar como con amigos, con los que ha elegido, esto es un poco la parte más. Sí, finalmente llegamos a hablar de que Dios revela inspirando a personas concretas para que hablen en nombre propio. ¿En qué sentido la Biblia es la revelación de Dios? La gran pregunta. ¿Cómo es posible que Dios, que vive en una dimensión inaccesible a la inteligencia humana, cómo es posible que haya comunicado al hombre su propia intimidad, su voluntad sobre el hombre mismo? ¿Cómo es posible también que el hombre, desde sus capacidades muy limitadas, pueda percibir a un Dios que quiere revelarse? Para una persona que no tenga mínimo de fe, esto es un absurdo, porque dice, si a dura pena nosotros nos comunicamos, sabemos comunicarnos y sabemos entender y escuchar al otro, ¿cómo va a ser posible que un hombre, Abraham, Moisés, pueda haber escuchado la viva voz de Dios? ¿Cómo fue eso? Aquí traemos unas pautas de respuesta. Primero que todo, creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, colocó en el propio hombre, siendo que lo había creado para que un día fuera partícipe de su gloria, de su vida, ¿no? Tuvo que haber colocado en el hombre una capacidad, aunque mínima, de poder conocerle, porque si no, no hubiera creado al hombre sin que el hombre hubiera podido dar una respuesta a su llamado. Así los hombres, al existir, ya tienen su existencia como Dios los creó. Sí, no es que el hombre, por su propia capacidad, es capaz de conocer a Dios. Sí, creemos que con su razón natural puede conocer a Dios, pero
creemos finalmente que Dios ha colocado en él esta capacidad ampliada que además de conocer las cosas, los fenómenos de la naturaleza, puede también escuchar o entender y conocer a Dios. Segundo, Dios al crear al hombre lo ha hecho capaz de percibir su autorrevelación. Esa capacidad de comprender la revelación de la intimidad de Dios es como una capacidad ampliada. Además de tener una inteligencia que conoce los fenómenos de la naturaleza, tenemos algo que Dios nos ha puesto que nos permite conocer más allá de la realidad sensible, que permite al hombre conocer al ser absoluto, al Espíritu de Dios. Dios ilumina la inteligencia humana para que pueda conocer a Dios, comprender su palabra y responder a Dios. Entonces, eso es una cuestión de fe, creer que yo puedo escuchar, conocer a Dios, conocer su intimidad, su plan. Si yo no tengo fe en la capacidad del hombre de comunicarse con Dios y de Dios con el hombre, obviamente la discusión ya coge otro camino. Creemos además que los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son el testimonio escrito de experiencias religiosas que tuvieron hombres y mujeres creyentes del pueblo de Israel y luego de la Iglesia. Entonces, creemos de que lo que ellos nos transmitieron fueron producto de una experiencia, de un encuentro personal con Dios, en la forma como Dios lo había previsto. ¿Qué significa que los judíos, nos preguntamos, y cristianos, atribuyen a la Biblia un origen sobrenatural, afirmando que la Biblia está inspirada por Dios, o que la Sagrada Escritura transmite la palabra de Dios? ¿Qué significa? La palabra inspiración y la palabra transmisión de palabra de Dios. Empecemos con la palabra Dios. Al decir que Dios habla a través de la Biblia, no estamos negando que Dios hable o guíe a los hombres de todas las épocas por fuera de la Biblia. Dice, Dios no guarda. Sí, Dios, desde cuando el hombre tuvo conciencia de ser un ser pensante, Dios seguramente se reveló en esas diferentes etapas del crecimiento del hombre, se reveló aún por fuera de la Biblia. Lo que nosotros afirmamos es que la Biblia contiene la revelación escrita de Dios, más que aún por fuera de la Biblia, muchas personas que no conocen a Cristo, no conocen el Evangelio, no conocen la Escritura, han escuchado, han podido escuchar la voz de Dios en su propia conciencia. Por lo tanto, la Biblia es el testimonio escrito de la revelación de Dios, pero por fuera de la Biblia seguramente admitimos que muchas personas que no son cristianas ni creyentes han tenido momentos en que han sentido la voz de Dios que lo guiaba hacia el bien, ¿no? Afirmamos también que cuando Dios se revela, el hombre tiene que someterse a Él por la fe. Que si una persona está cerrada, totalmente cerrada a la voz de Dios, no puede entender, por supuesto, no puede aceptar que Dios le esté hablando. Debe haber cierta cual complicidad, es decir, que yo estoy abierto, estoy dispuesto a escuchar algo más allá de la voz de las personas que me acompañan, que en cualquier momento yo puedo aceptar que Dios me habla a través de la voz de la conciencia, a través de un encuentro con una persona, a través de un acontecimiento. Ahora, si pasamos a la otra parte de la frase, palabra de Dios, hemos visto Dios, estamos reconociendo que en la revelación de Dios hay un elemento humano que es la palabra escrita. La Biblia es como una especie de encarnación de Dios en las Escrituras. Dios nos habla y nos guía a través de palabras humanas. Estas palabras no son dictadas por Dios a los escritores sagrados, sino inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, no hay que caer en el error de pensar que Dios dictó palabra por palabra a los profetas lo que tiene que decir. En algunos casos se nota cuando dice Ezequiel, palabra, esto lo ha dicho el Señor.
admitimos que hay casi una transmisión muy fiel de una orden, de un oráculo. Pero normalmente simplemente el autor hace acopio de su fantasía, de su forma de pensar, y Dios inspira el mensaje, pero traducido en palabras humanas, en oraciones, o en oráculos, o en episodios. Dice, las expresiones revelación de Dios, o palabra de Dios, o voz de Dios, en la Biblia deben entenderse como una experiencia o una realidad humana interpretada por el creyente en clave religiosa. Muy probablemente, en muchos casos, la experiencia diaria del profeta o de Moisés, por ejemplo, cuando tenía que guiar a su pueblo en el desierto. Ciertas experiencias eran muy normales de cualquier pueblo de esa época, pero a través de ese texto que encontramos nosotros en la Escritura, nosotros entendemos que detrás de este episodio, esta circunstancia muy corriente, muy común y corriente de la vida, había una intención y un mensaje de parte de Dios. Nosotros, por lo tanto, de la palabra escrita recabamos siempre la intención o el mensaje de Dios. Otra pregunta que nos hacemos alrededor de la palabra: ¿cómo se revela Dios en la Biblia? ¿Cómo se reveló? En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se manifestaba a los patriarcas y luego a Israel a través de medios como sueños, visiones, como la visión que tuvo Moisés de la zarza, los sueños de José en Egipto, cuando interpretaba los sueños de Daniel o de Nabucodonosor. Muchas veces eran forma de comunicar los sueños, presagios, adivinaciones y voces de ángeles. Por lo tanto, era la forma más corriente con que Dios se revelaba a sus elegidos. Por ejemplo, pensemos en José, el esposo de María. Él recibe no un ángel que le informa: toma a tu hijo o al niño Jesús, llévalo a Egipto, sino en sueños José captaba la orden de Dios, que era necesario que él sacara a Jesús de la amenaza de Herodes. Entonces, en sueños. Tenemos muchos sueños en el Antiguo Testamento. Más tarde Dios reveló su designio a través de los profetas. Por lo tanto, dictaba o comunicaba en forma muy concreta, muy evidente, mensajes concretos. Y luego, a través de hombres sabios. Tenemos los grandes sabios, Job, Coelet, el eclesiástico, etc. Bueno, otra pregunta que nos hacemos: ¿qué es lo que revela Dios en la Biblia? Finalmente, ¿qué quiere cuando Dios se revela a los hombres? ¿Qué pretende? ¿Qué nos dice? Primero que todo, Dios revela a través de sus elegidos, revela designios, planes concretos, reglas de conducta. Por ejemplo, a Moisés Dios le reveló los 10 mandamientos. Entonces, Dios revela planes, reglas de conducta concretas, ¿no? Segundo, a través de los profetas, Dios revela al pueblo de Israel el sentido de los acontecimientos alegres y tristes de su vida. Nos acordamos cuando Dios revela o comunica cuál será la suerte de Israel del norte o de Judá a causa de la caída, de la profanación de su nombre. Amenaza continuamente con un ejército del norte, que era de Asiria o de Babilonia, invadiría el pueblo de Israel del norte. Por lo tanto, comunica a los profetas cuál es el destino, cuál es el castigo que sobrevendrá sobre Israel, y también la promesa de retorno de Israel de parte de los deportados de parte de Babilonia. ¿Qué contiene la Biblia? ¿Qué nos revela Dios? Revela certezas, palabras de consolación y de perdón. Sí, la Biblia, casi todos los salmos, gran parte de los profetas, nos revela ante todo un Dios que es misericordioso, paciente,
que interviene siempre en la vida de su pueblo. Después de haberlo castigado continuamente, le promete que Dios realizará una nueva alianza, que Dios los rescatará, etc. Y revela ante todo la venida del Salvador, del Mesías. Revela el secreto de los últimos tiempos, por ejemplo, en el Apocalipsis. Revela los últimos días, los últimos tiempos de la humanidad. Finalmente, Dios se revela a sí mismo. A través de la Biblia, Dios revela su propia intimidad. Miremos, por ejemplo, las cartas de San Pablo o las 3 cartas de Juan, donde Dios habla de su relación trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se revela como un Dios misericordioso, un Dios fiel a sus promesas, justo y santo, un Dios compasivo, que cura, que consuela, que libera, que triunfa sobre el mal. Por lo tanto, la Biblia contiene fundamentalmente una revelación, primero, de Dios en su propia vida, en sus propias propiedades o títulos. Pero también revela cómo Dios quiere conducir a su pueblo y a su iglesia a través de la vida. La revelación de Dios culmina en Cristo Jesús. Él es la revelación suprema del Dios escondido, trascendente, absoluto. Él es la palabra de Dios encarnada en el hombre Jesús de Nazaret. En él culmina toda la revelación. Todo el Antiguo Testamento está encaminado a la llegada del Mesías, el cual revela e interpreta bien todos los acontecimientos, desde el Éxodo hasta el destierro en Babilonia. Él mismo lo interpreta a través de su propia vida y sus palabras. Bueno, hay una pregunta que puede inquietar a algún lector de la Biblia, que dice: ¿cómo fue que la Biblia fue tomada como fuente de revelación? La Biblia como tal afirma que es palabra de Dios. Tenemos 2 o 3 textos, uno ante todo de San Pablo en la carta a los Corintios, que dice: las Escrituras sirven para nuestra instrucción, a fin de que mantengamos firme la esperanza mediante la constancia y el consuelo. Por lo tanto, afirma que la Sagrada Escritura es fuente de consolación y, por lo tanto, es una fuente, un camino de revelación que tenemos que seguir. Otro texto que encontramos en la segunda carta de Timoteo: la Sagrada Escritura es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar al bien. La Escritura hace perfecto al hombre de Dios y lo deja preparado para que haga un buen camino. Lo que indica que la Sagrada Escritura misma tiene textos que afirman que es palabra, que es una instrucción, una palabra de parte de Dios, para que el hombre pueda cumplir su cometido. Otro punto que puede servir para conocer un poco de que cuando se habla de inspiración, que Dios inspiró a los autores de la Sagrada Escritura, autores humanos, para que revelaran sus designios, ¿qué entendemos? ¿En qué escenario se realiza esta inspiración? Hay 3 clases de inspiración. Una, inspiración para actuar según el plan de Dios. Por ejemplo, a Moisés, Dios, Yahvé, le manda que vaya, se presenta ante el faraón y que él mismo dirija y lidere la salida de su pueblo. Entonces, lo inspiró para que actuara. Hay otra clase de inspiración que es para hablar en nombre de Dios. Tenemos los profetas, ellos hablan orden de parte de Yahvé. Una tercera inspiración es para escribir el mensaje que Dios quiso comunicarnos. ¿Se acuerdan que al profeta Ezequiel Dios le dice: tiene que comerte el libro de la Biblia, tiene que comértelo, te sabrá muy amargo inicialmente, pero más tarde dulce? Entonces Dios mismo manda a sus profetas que escriban sus oráculos para que sirvan en futuro para el beneficio de todo el pueblo. Entonces, inspiración para actuar según el plan de Dios, a los reyes, a los profetas, a los jueces; inspiración para hablar en nombre de Dios; e inspiración para escribir. Un último punto después del cual vale la pena que tengamos en cuenta: ¿cuáles son los principios para interpretar correctamente un texto de la Sagrada Escritura? Primero,
hay que tener en cuenta el contenido y unidad de todas las escrituras. ¿Se acuerdan que no pretender que si yo tomo un texto de algún libro del Antiguo Testamento y lo desconecto, lo aíslo de su contexto, posiblemente yo cometo un error porque es apenas una aproximación a una verdad. Dios inicialmente reveló esta forma de actuar, pero más tarde la complementó, la perfeccionó en Cristo con otras revelaciones. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta toda la Sagrada Escritura, no un solo libro, no un solo texto, sino el conjunto de los 73 libros. Segundo, hay que leer la Sagrada Escritura según la tradición viva de la Iglesia. Nosotros creemos que la Iglesia, que los apóstoles recibieron el mandato de predicar y de confirmar en la fe a los seguidores, a los cristianos. Por tanto, nosotros no podemos pretender que cada cual interpreta, como hacen los evangélicos, interpreta a su modo los textos de la Sagrada Escritura, sino tenemos que ceñirnos a lo que el magisterio de la Iglesia lo permite, lo manda. Y tercer punto, estar atentos a la analogía de la fe. Hay que tener en cuenta la cohesión de las verdades de fe entre sí y con el proyecto total. Es decir, todas las verdades, todas las enseñanzas y doctrinas que contiene la Sagrada Escritura tiene que tener una relación, no hay contradicción de una con otra. Debe haber una cohesión, una relación íntima entre una verdad y otra. Si encontráramos, por ejemplo, que hay total oposición o contradicción entre un texto de los Salmos o del Antiguo Testamento bien interpretado con un texto del Nuevo Testamento de Jesús o de San Pablo, nosotros diríamos que esto no cabe, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre que debe haber cohesión. Por lo tanto, la interpretación y la explicación que damos a un texto tiene que estar coherente con lo que enseña la totalidad de la Sagrada Escritura y el magisterio, la tradición de la Iglesia. Yo creo que con esto podemos terminar la segunda parte, que era cómo Dios se revela a los hombres. Primero hemos visto qué es la Sagrada Escritura como el libro, y en segundo lugar, qué contiene, qué significa que Dios se revela y dialoga con los hombres como amigos. Yo quisiera dar ¿Sí? dos cositas Sí, que se me vienen. Jesús, cuando habla, el mismo San Pablo, todos toman textos del Antiguo Testamento. Aunque no lo cite textualmente. Aunque no lo cite, pero si se mira con detalle, se puede ver que no solamente le están dando como toda la relevancia, sino que de ahí también podemos asegurar y convencernos que es mucho más que el texto. Y adicionalmente, cuando uno ya va profundizando, todo el camino de cristificación y de todo está tal cual escrito, pero pues nuevamente sin el Espíritu Santo sería imposible vivirlo, porque ahí lo que tú dices, la conexión con la vida propia es ese trasladarlo a mi propio día a día y a mi propia vida y a mi propia realidad. Entonces, pues... Y Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él llevó a la perfección todo el Antiguo Testamento, los Salmos, las experiencias de Moisés, de los profetas, los llevó a cumplimiento, a su plenitud. Pero no está, la revelación no está totalmente cerrada. Cada vez que la Iglesia en una determinada situación interpreta un texto de los profetas o un texto del Evangelio, va agregándole más y más, porque la Biblia no está totalmente cerrada, sino que se presta para que ampliemos la comprensión. Las enseñanzas de la Biblia las podemos nosotros actualizar hoy día de acuerdo a nuestra propia situación, como lo hizo. Jesús también lo hizo. A partir del Antiguo Testamento, él explicaba textos que tenían que ver con episodios, con el Éxodo, por ejemplo, o con la ley, con el sacrificio, etc. Nosotros también vamos interpretándolo y enriqueciendo la interpretación de la Biblia gracias al Espíritu Santo, que nos va abriendo cada vez más la mente para que comprendamos lo que Dios quiso decirnos en un texto del Antiguo o del Nuevo Testamento. Exactamente. Sí. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Terminamos? Entonces terminamos. Una breve oración. Ajá. Te damos gracias, Señor, por esta primera sesión de introducción
te pedimos que nos ilumines nuestra mente para que podamos seguir ampliando nuestro conocimiento y podemos estudiar y conocer la Biblia conforme a lo que Él nos ha mandado y según la enseñanza de la Iglesia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sí. Oye, ¿ves? Sin apoyarme en textos, yo no podía, por supuesto,